Buenos días, un día más. Hoy vamos a ver el tema 5, que son los modos de aprovechamiento del espacio agrario. Empezamos con una breve definición de qué es el espacio agrario. Vamos a ver. Espacio agrario. Vale, ¿qué es el espacio agrario? Son aquellas zonas del espacio rural, ya lo vimos en otro vídeo en el vídeo anterior que era el espacio rural, que se dedican específicamente a actividades agrícolas, ganaderas y forestales. ¿Vale? Son zonas rurales que se dedican específica y exclusivamente a la agricultura, la ganadería y la forestación. Eso es lo que se denomina espacio agrario. Hay varias definiciones para entender lo que es la ruralidad. Encontramos varias definiciones. Vamos a ver. La primera definición, ¿qué es el medio rural? El medio rural es el espacio geográfico formado por la agrupación de municipios o entidades cercanas con población inferior a 30.000 habitantes. Es decir, medio rural es la agrupación de varias comunidades siempre y cuando todas estas sumen menos de 30.000 habitantes. Vamos a ver. La otra definición que encontramos es la de municipio rural. Que es, bueno, son la formación de cada una de estas. Cada uno de estos cuadrados es un municipio rural. Cada uno de estos tiene que tener, para que sea considerado un municipio rural, tiene que tener menos de 5.000 habitantes. ¿Vale? Esto es un municipio rural y la suma de varios municipios es lo que se denomina medio rural. Vamos a ver. Vamos a los cambios en el espacio rural. Vamos a pasar a los cambios. Es un hecho bien sabido que la sociedad rural cada vez se encuentra más globalizada, más abierta y es necesario aprovechar todas las oportunidades que ofrece esta coyuntura, que ofrece esta modernización. Vamos a ver. Las áreas rurales se centran en un proceso de cambio acelerado, ¿vale? Se basan en varias características que son, están dejando más atrás las actividades agrícolas, o sea que pongo aquí menos agricultura. Menos agricultura, que no significa que deje de desaparecer, que deje de haber. Es importante que haya agricultura, pero no se dedican exclusivamente a eso. Se están desarrollando más actividades urbanas. ¿Qué quiero decir? Son actividades que normalmente se hacen en centros urbanos y no tanto en centros rurales. En núcleos rurales son más actividades de ciudad.
están conectándose con el mundo urbano. Están conectándose con lo urbano. No son núcleos aislados de la civilización o aislados de la ciudad, sino que ya van poco a poco, van juntándose, van conectándose con el mundo urbano. Todos estos cambios nos indican a que podemos estar hablando de una reestructuración. Una reestructuración. Estos cambios nos llevan a... Bueno, están dando lugar, dejan ver que en el espacio rural se den cinco situaciones. La primera, en las zonas se basa en las zonas regresivas demográficamente. Las zonas regresivas están muy envejecidas. Estas zonas están muy envejecidas. Y encontramos en estas zonas actividades agrícolas poco competitivas con el sector y poco accesibles. ¿Vale? Las zonas regresivas, la primera de las situaciones las encontramos en las zonas regresivas. Son zonas muy envejecidas y que se basan en una agricultura que es poco competitiva con el sector y poco accesible. La segunda se centra en las zonas rurales. Que basan su desarrollo en el atractivo ambiental. Las zonas rurales basan su desarrollo, los aspectos que van a modernizar en función del desarrollo del atractivo ambiental de sus lugares. La tercera situación la encontramos también en las zonas rurales, pero esta vez en las que tiene un mayor crecimiento por deslocalización de población, con más crecimiento. Esto se debe como ya he dicho, a la deslocalización. Se debe por un lado a la deslocalización y la otra y por otra las actividades ofrecidas desde los núcleos urbanos. ¿Vale? La cuarta situación la ponemos aquí. Son las zonas con actividades agrícolas competitivas. Vale, son las zonas agrícolas. Tienen actividades competitivas. Actividades competitivas que generan progresos demográficos. La cuarta situación que encontramos será en las zonas agrícolas y llevan a cabo actividades más competitivas a diferencia de la primera, y esto lleva a progresos en la demografía. Y la quinta situación y última se da en las zonas rurales
se da en zonas rurales, en las que se conjuga, en las que se junta la deslocalización desde las ciudades y el desarrollo turístico. Vale, la quinta se basa en el turismo, básicamente, pero no en el turismo de grandes ciudades, sino en el turismo clásico, lo que se conoce como el turismo clásico, que es básicamente el sol y la playa, la playa. Los turistas van a la playa, Torrevieja, Cabo de Palos, Cádiz, Málaga. Son lugares en los que el turista va básicamente a disfrutar del verano. El siguiente punto que vamos a ver son los factores y elementos del espacio agrario. Los principales elementos son las parcelas, los sistemas de cultivo y el poblamiento agrario. Poblamiento agrario y vías de comunicación. Vamos a ver, ¿qué es cada uno de estos tres elementos? Vamos a ver. Las parcelas son las unidades mínimas de explotación agraria. Pueden estar delimitadas y suelen estar delimitadas y ocupadas por un solo cultivo, ¿vale? Es la explotación, las unidades mínimas de explotación agraria. Es lo más pequeño que se puede cultivar es una parcela. Suelen estar delimitadas y normalmente cada una de estas parcelas está por un cultivo, no suelen estar mezclados. Vale, los sistemas de cultivo. Abarcan desde especies cultivadas hasta los medios y métodos usados para obtener la producción. Los sistemas de cultivo quiere decir los elementos que se emplean para producir y para cultivar. Desde hace ya mucho tiempo se mejoraron los sistemas de cultivo, se utiliza el regadío, se utiliza secano, se utilizan herramientas de cultivo modernas. Y por último ya el poblamiento agrario y las vías de comunicación. El poblamiento agrario se centra sobre todo en los edificios de viviendas y las actividades agrícolas. ¿Qué quiere decir? Normalmente en los espacios agrarios suelen estar las viviendas, por un lado, y los espacios agrícolas, que es por otro, que es donde se cultiva, ya sean invernaderos, lugares de cultivo, los edificios donde se cultivan plantas. Vale, pues todo esto, junto con las vías de comunicación, ya sean camiones, coches, lo que sea, todo esto se junta y forma este tercer elemento. Los tipos de paisajes. Entre los tipos de paisajes agrarios encontramos dos. Los tradicionales, sí. Y los modernos. Vamos a ver, los tradicionales. Se basan sobre todo en técnicas de cultivo tradicionales. No siempre cultivo a mano, suelen utilizar máquinas también, pero esta característica se basa sobre todo en que la mayor parte o gran parte de lo que se recolecta se dedica
a la subsistencia, a la autosubsistencia. Por el contrario, los paisajes agrarios modernos se caracterizan por una mínima utilización de la mano de obra, no se utiliza prácticamente mano de obra, todo va por máquinas, por tractores, por máquinas de recolección automática, fertilizantes químicos para acelerar el crecimiento de los cultivos y otras técnicas avanzadas. La producción de estas técnicas no se basa en la subsistencia, sino que se basa en dedicarlo al comercio, al mercado y en a la obtención de beneficio por parte del empresario. Es decir, que esta es autosubsistencia y esta es para lanzarla al mercado. Ahí está la diferencia entre estos dos tipos. El siguiente punto que encontramos. El siguiente punto es la problemática de las actividades agrarias en una economía globalizada. Los problemas. ¿Qué problemas tenemos en las actividades agrícolas? Vamos a ver, el primer punto es el envejecimiento. El envejecimiento de la población activa agraria. Ahora mismo, a día de hoy, los jóvenes no quieren dedicarse al campo. La gente que suele dedicarse al campo son gente mayor, gente adulta, anciana, rozando la tercera edad. No tanto la tercera edad porque no pueden trabajar tan mayores. Pero no hay jóvenes, la gente joven no se dedica al campo, no suele trabajar en el campo a no ser que sus capacidades económicas, su economía no le para más. Necesita un trabajo rápido. Sin embargo, desde hace unos 20, 30 años, la población migrante, los inmigrantes extranjeros, la población inmigrante, sobre todo de los países africanos, en especial Marruecos, se dedican a la zona de la agricultura y están empezando a avanzar, a modernizarse y a crear una agricultura competitiva y más moderna. El otro problema es el modelo agrario. Con el objetivo de sino de disminuir la utilización de mano de obra, se emplean otras técnicas, otros medios mecánicos, tractores, máquinas de recolección, etc., para evitar y disminuir la mano de obra. Aquí encontramos en esta categoría el minifundismo. El minifundismo. Esto crea una dificultad para invertir y hacer estas inversiones estas inversiones en el campo más rentables. Dificulta esa obtención de beneficios. Debido a los elevados precios que solo son factibles, solo consigues un beneficio en un mercado totalmente protegido. El siguiente punto que vamos a tratar en este vídeo son las actividades agrarias, la relación entre las actividades agrarias y el medio ambiente. Vale, cabe destacar los beneficios de una agricultura sostenible, de una agricultura ecológica.
Y esto trae unos beneficios para el medio ambiente. Este tipo de agricultura trae unos beneficios para el medio ambiente, que son los siguientes. Lo primero de todo, evita las emisiones. Las emisiones que son perjudiciales tanto para la capa de ozono como para el efecto invernadero. La agricultura, una buena agricultura mantiene los suelos sin deforestación. Es más, no solo mantiene los suelos sin deforestación, sino que los planta, añade más vida a los suelos. Provoca que haya menos plagas. Plagas que tienen su desarrollo, que se desarrollan sobre todo en suelos muertos, en suelos que el suelo le da los nutrientes, no necesitan árboles para desarrollar estas plagas. Absorben el CO2, absorben CO2 por lo que sueltan oxígeno. Esto es obvio, las plantas al hacer la fotosíntesis absorben el dióxido de carbono y sueltan oxígeno. Esto es obvio. Bueno, pues una agricultura sostenible ayuda a la forestación, a que haya más árboles y por lo que haya más oxígeno. Y ya por último, ayuda al ciclo del agua. Y ya por último, para acabar el tema, nos quedaría hablar de la política, de la política agraria común, también conocida como PAC. Vamos a ver. ¿Qué es la política agraria común? La política agraria común es el conjunto de políticas. Se trata del conjunto de políticas que tratan sobre la agricultura, sobre problemas, que trata sobre los temas de la agricultura y el medio ambiente, el medio rural y sus problemas y la manera de mejorarlo. Vale, los principales objetivos de esta política son los siguientes. Crear un sector competitivo. Resiliente y diversificado. Sector competitivo, resiliente y diversificado. Todo esto con el objetivo de generar y garantizar seguridad alimenticia. El segundo objetivo es crear una acción por el clima y la biodiversidad. Es una manera de defender la biodiversidad de nuestro planeta, de defender la vida terrestre, la vida natural, que todavía queda. Y ya por último, fortalecer el tejido socioeconómico. El tejido socioeconómico de las zonas rurales. Es el tercer y último objetivo de esta política es mejorar ya no solo la economía de las zonas rurales, sino también la población, aumentar un poco la población. Muchas de las zonas rurales, sobre todo del centro y norte de España, están sufriendo una escasa población
tienen muy poca población y con este tercer objetivo se trata de volver a poblarlas y intentar con ello mejorar la economía de esas zonas. Y esto es todo, nos vemos en el siguiente vídeo y no olvidéis de suscribiros.